Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo, conformado por Joana Chambergo, Francis García y quien les habla Valentina Montero, vamos a empezar con la presentación de las preguntas asignadas para la evaluación. Bueno, la primera pregunta hacía referencia sobre las diferencias entre el funcionamiento y estructura. Ya, para ello, primero voy a hablar acerca de la estructura. Ya, Lacan diferencia tres tipos de estructuras, como lo vemos en la imagen, que son la psicosis, neurosis y perversión. Ya voy a hablar un poco acerca de ellas. Estas tres estructuras dependen de la aparición o no de síntomas y de la subjetividad. Esto es la posición del sujeto. No son los síntomas los que determinan o los que hacen la estructura, sino que es la estructura la que da o no cabida a los síntomas. Las estructuras son fijas, no cambian con el tiempo, y quien nace neurótico muere neurótico y el que nace psicótico muere psicótico. ¿Ya? Voy a hablar acerca un poco de la neurosis. Esta se caracteriza en sí como por dudar. Ellos dudan de la existencia de todo, de quiénes son, de quién los ama, a quién ellos quieren, de sus decisiones día a día. En sí, los neuróticos, su principal característica es la duda. En sí también se subdivide en histéricos, los cuales en sí ellos reprimen todo lo reprimen, como sus sentimientos los reprimen, y sus síntomas los experimentas como en el cuerpo, ¿ya? Y después están los obsesivos, que sus síntomas en sí vienen a ser el pensamiento, ¿ya? Entonces, la primera que es la neurosis. Esta en sí se caracteriza por la duda, por la represión y también por los síntomas de pensamiento, ¿ya? Luego de esto tenemos la psicosis, ya que la psicosis no encontramos síntomas específicos, pero a diferencia de la neurosis, esta no reprime, ya forcluyen, que esto quiere decir que rechazan lo simbólico en forma de alucinaciones o delirios, ya ellos tienen como una fase prepsicótica, que son los fenómenos elementales, los cuales son los delirios, las alucinaciones, estas pueden ser auditivas o visuales, y les caracteriza la certeza, no dudan, ¿ya? La certeza funda su delirio. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, si, por ejemplo, yo soy una persona psicótica y entonces yo escucho algo, escucho que debo matar a alguien, que debo hacer cierta acción, yo voy a tener la certeza de que yo lo escuché y que debo hacerlo, o sea, voy a estar convencida de ello, ¿ya? Y la psicosis se divide en dos subgrupos, la paranoia, que es el delirio de la persecución, y también la esquizofrenia, ya que es el delirio de la fragmentación del cuerpo en sí. ¿Ya? Entonces, esa es la psicosis. Luego tenemos la perversión, que estos son en sí actos perversos, ya es la certeza sobre el goce, fetiches. Lacan también habla acerca de esto de las desviaciones de la conducta sexual, ya como que todas las desviaciones de la conducta sexual son como perversiones en sí. Y todas las parafilias también. Ya, en sí, lo que yo quiero llegar al poder mencionar la psicosis, neurosis y perversión es poder hablar acerca de que estos son estructuras, ¿ya? Todo lo que yo mencioné de cada uno de ellos son estructuras, las cuales nunca cambian, son así, ¿ya? Pero nosotros, como personas normales, podemos tener, así como habla Melanie Klein, funcionamiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir el funcionamiento? El funcionamiento es en sí no alterar la estructura, y el funcionamiento mental quiere decir que nosotros podemos cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en sí podemos, por ejemplo, podemos tener rasgos de psicosis, por ejemplo. Yo, Valentina, puedo tener rasgos de psicosis cuando salgo del hospital y en el hospital tocan el timbre en caso de emergencia y yo estoy tan como pensando en esto que puedo tener algún fenómeno elemental como puede ser un delirio o una alucinación, digámoslo así, o delirio
auditivo y escuchar después el timbre de mis pacientes y sentir como que hay alguna emergencia. Entonces, y creer en ello. Pero esto no quiere decir que mi estructura sea de psicosis, sino que yo tengo un tipo de rasgo, nada más que eso. Y esto no te cambia tu estructura, ¿ya? Eso es lo que quiero hacer la diferencia entre funcionamiento y estructura. Y puse también unas imágenes, como lo que vimos también acerca del papel. Siendo un papel, se puede transformar en un barco, se puede transformar en un avión, pero en sí el papel va a ser siempre la estructura, el papel. Y en sí, puede cambiar, puede ser barco, puede ser avión, y ese sería el funcionamiento, ¿ya? Pero en sí la estructura de este papel no cambia. Y también puso un adulto mayor que, bueno, que también aquí es otro tema, ya que ellos después de un tiempo, de una edad, empiezan ya también con fases o rasgos, más bien dicho, con rasgos de psicosis también. Entonces, en sí ese es otro ejemplo que también quería agregar. Ahora, mi compañera. Basándome en el texto de Hannah Segal, vamos a dar la introducción de la obra de Melanie Klein. La obra de Melanie Klein, ella observa que los niños tienen inconsciente. En el pecho materno, el bebé no tiene la capacidad de percibir que el pecho forma parte de una persona, es decir, ve los ojos, las manos, pero no los percibe como totalidad. Lo que ve en el pecho bueno el bebé es el alimento, el sustento, el cobijo, todo lo que sea bondad, seguridad, gratificación, es atribuido siempre al pecho bueno. Mientras que en el pecho malo ve lo que es el retraso, cuando retiran el pecho, la privación, toda experiencia de privación que se exterioriza y se proyecta en el pecho malo, lo que da origen a la esquizoparanoia. En la fase de la posición depresiva, que esto se da en el 4º y 6º mes del primer año, el bebé no solo se relaciona con el pecho, sino que ve a la madre como una persona total, como una totalidad. Que esta puede ser buena o puede ser mala, que puede estar presente o puede estar ausente, a la que puede amar y puede odiar al mismo tiempo. La posición depresiva en el bebé comienza en la fase oral, en el desarrollo y en el que el amor y la necesidad provoca el deseo de devorar. El bebé comienza a desarrollar un nuevo tipo de angustia por el miedo de haber dañado a la madre a través de sus agresiones, a lo que percibía como pecho malo. A raíz de la culpa, comienza a desarrollar mecanismos de defensa como la negación maníaca, es como negar haber dañado al objeto total, en este caso la madre, o la reparación, que es el intento de resarcir el daño producido. En el fondo, el motivo principal de la ansiedad en el bebé es el daño que él provocó a su totalidad, a su objeto amado, a su madre. Un ejemplo puede ser el celar. Cuando uno cela, se da cuenta que no pertenece en su totalidad a una persona, el cual puedes aceptar que esta persona se puede ir con un tercero, ¿no? Hay un sentimiento en el bebé también de pérdida del objeto amado que va a generar la culpa, el perder algo que no ha tenido. A continuación le doy pase a mi compañera Francis. Bueno, yo voy a desarrollar la tercera pregunta, ¿cierto? Que tiene que ver con la teoría de Otto Kemper y el diagnóstico los criterios de diagnóstico para las estructuras de personalidad. Bueno, Kemper plantea, ¿cierto?, estos criterios para diagnosticar ciertos trastornos. Y lo primero para esto es identificar estas organizaciones. Él propone que hay 3 principales, pero también habla de una estructura que es normal, donde
no se encuentran trastornos de la personalidad, y después él habla de la estructura de personalidad de tipo neurótico, de estructura de personalidad de tipo limítrofe, donde hace una diferenciación entre bajo y alto, y una estructura de personalidad de tipo psicótico. Para estas organizaciones de personalidad, él propone una entrevista estructural, donde están estos criterios, que son la integración del yo, que trata de darse cuenta de que si la persona tiene un concepto integrado de sí mismo y también de los demás, es decir, que la persona da cuenta de aspectos tanto positivos como negativos de ellos o de los otros. No debe ser como dicotómico, sino que sus descripciones tienen que ser integradas o bien escindidas en el caso de los limítrofes y psicóticos. O sea, tienden a ser más escindidas en esos casos. También está el criterio del mecanismo de defensa, que esto trata de darnos cuenta de que si la persona funciona con mecanismos avanzados, también conocidos como superiores, o defensas primitivas. Los de tipos avanzados se centran en la represión, que se da en el caso de la estructura neurótica, como la proyección puede ser, o la racionalización, entre otros. Y bueno, en cambio los mecanismos primitivos se dan más en las estructuras limítrofes y psicóticas, y se centran en la encisión. El individuo tiende a incidir, o sea, que ve como todo bueno o todo malo. Le cuesta como diferenciar las cualidades positivas y negativas como integradas, sino que es todo bueno o es todo malo. En el caso de la prueba de realidad, habla de darse cuenta y de diferenciar el yo del no yo. El origen de los estímulos, es decir, si estos estímulos son intrapsíquicos o extrapsíquicos, es decir, como si yo escucho una voz porque está dentro de mí o porque está en mi entorno, si viene de adentro o de afuera. Bueno, y esto obviamente sirve para buscar si hay posibles alucinaciones o no en el paciente. También es importante que las personas puedan tener criterios que sean socialmente aceptados. En el caso, por ejemplo, que de la estructura neurótica, es importante, por ejemplo, para ejemplificar esto, ¿cierto?, que estamos hablando, en la integración del yo está presente. La persona es capaz de diferenciar como tanto lo bueno como lo malo. El juicio de la realidad también es mantenido, o sea que la persona es capaz de darse cuenta que algo está ocurriendo o es aceptado socialmente, como por ejemplo, no sé, una persona con esta estructura va a saber que no puede ir a un funeral y reírse, que eso como que socialmente no es aceptado, por ejemplo. Respecto a sus mecanismos de defensa, él tiende a saber los momentos de reprimir. Por ejemplo, él puede tener ganas de ir a pegarle a alguien porque le hizo daño, pero sabe que socialmente no puede hacerlo, o más bien que no es lo correcto porque puede, no sé, pues, hacerle daño a la otra persona. Eso respecto a la pregunta número 3, y muchas gracias.